Buen día, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico semanal. Debido a una asignación de trabajo no podré hacer una transmisión en vivo, sin embargo, nuestro compromiso con el Señor es poder entregar este estudio semana a semana. Así que aquí estamos cumpliendo ese propósito delante de Dios. Espero que ustedes y yo podamos ser bendecidos a través del estudio de la palabra del Señor y de esta forma poder aprender, solidificar nuestra fe y crecer en el Espíritu Santo. Así que vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, como siempre hacemos. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, el que creaste los cielos y de la tierra, el que hiciste a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestras madres, el que desarrollaste todas las cosas maravillosas que conocemos. Tú eres el Santo, el que mandó a su Hijo a morir por nosotros, a través de cuyo sacrificio podemos hoy pedir perdón por nuestros pecados y obtener la vida eterna. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado vida, nos has dado salud, podemos tener un aire para respirar. Y gracias, Señor, porque tu misericordia nos acompañó desde la mañana. Dios Todopoderoso, queremos poner este estudio en tus manos porque es imposible hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo, y es por eso que pedimos, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría para poderlo compartir y para poderlo recibir. Los siguientes minutos están enfocados en darte a ti la honra, la gloria y toda la alabanza. Señor, este espacio es tuyo, ayúdanos, tómalo, usa mi voz únicamente y no me permitas, Señor, desordenar lo que tú has ordenado para hoy. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos sean todos. Vamos a ir a la Escritura, al libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9. Hemos titulado este mensaje, Actitudes que nos llevarán a crecer. Actitudes que nos llevarán a crecer. El libro de los Hechos es un libro interesantísimo, el cual hay que leer despacio porque hay mucha historia, hay mucha información y es necesario que todo el lector de la palabra vaya con cuidado para poderse ubicar bien en qué es lo que está pasando en el desarrollo de la historia que se cuenta a través de este libro, y es importante que todos lo podamos leer. Este es el nacimiento y desarrollo de la iglesia cristiana en sus primeras etapas. Aquí hubo el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2 y las primeras predicaciones que se dieron en el capítulo 3, 4, 5, las primeras persecuciones de la iglesia y muchas otras cosas interesantes que usted va a encontrar en el libro de los Hechos. Este libro fue recopilado por el evangelista Lucas. Lucas era una persona que trabajó muy de cerca con el apóstol Pablo, era médico de profesión y él tenía esa capacidad de poder recobrar o recapitular la información y poderla ordenar de una manera en la que fuera entendible para todo el mundo. Y es así como él desarrolla el Evangelio según San Lucas y también desarrolla el libro de los Hechos. En algunas de las epístolas ustedes van a encontrar también que el apóstol Pablo se refiere a Lucas, el médico amado, porque también este acompañó a Pablo aún en sus prisiones. Así que es un personaje que tiene cierta importancia y relevancia en la palabra de Dios, el autor del libro de los Hechos. Pero bueno, después de esta pequeña introducción vamos a leer la porción de la Escritura que nos compete para este día, Hechos 9, 32 al 43. Dice la Escritura: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para rogarle: no tardes en venir a nosotros.
Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Bueno, vamos a ubicarnos geográficamente en la zona donde se está desarrollando este milagro, porque hay varios nombres interesantes que podemos indagar un poquito más acerca de ellos y ver en qué zonas andaban caminando los discípulos. Recuerden que cuando inicia la iglesia, Hechos capítulo 1, se reúnen en Jerusalén, y de esa forma el Señor se muestra a ellos por 40 días después de haber resucitado, hasta llegar a esta porción de Hechos capítulo 1, en donde el Señor da las últimas indicaciones y luego se despide de ellos, y delante de ellos es ascendido a los cielos. Luego les da el banderillazo de salida a través de la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu en Hechos capítulo 2, para que ellos empezaran a hacer las señales y los prodigios que el Señor Jesús había prometido que ellos iban a hacer. Vamos a indagar un poco más sobre esto un poco más adelante. Entonces, el área de acción en el cual nos encontramos ahora está inmediatamente cerca de Jerusalén, porque ahí es la zona donde ellos iniciaron este caminar cristiano que luego llegaría hasta todos los rincones de la tierra, incluyendo ahí, ese lugar en donde usted se encuentra. Empecemos con los términos y vamos a ubicarnos. Lida, recuerden que ellos en el primer versículo que hemos visto, el versículo 32, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Esta ciudad está localizada a unos 17 kilómetros y medio al sureste de Tel Aviv. Y ahora vamos a hablar un poco de las ciudades modernas judías, porque con esto de la guerra en el Medio Oriente hemos tenido la oportunidad de ver noticias, de escuchar nombres y de ubicarnos más o menos en los mapas de la zona para poder identificarlo. Entonces, para que lo podamos identificar hoy día, está aquí 17.5 kilómetros al sureste de Tel Aviv. Según las últimas estadísticas, bueno, en el año 2010 habían 70.400 habitantes en esa ciudad, que hoy día se llama Lod, L-O-D, Lod. Y resulta que en esta ciudad de Lod, para que podamos marcarlo en el mapa, se encuentra el Aeropuerto Internacional Ben Gurión y la mayor estación ferroviaria del país de Israel, del Estado de Israel. Esto se encuentra en esta ciudad de Lod, para que vean cómo es de importante en este tiempo, y había sido importante también en el tiempo de la iglesia naciente. Entonces, Pedro y los discípulos, algunos de ellos, estaba visitando la zona de Lida, o sea que está cerca de Jerusalén. Después vemos que menciona una palabra, bueno, ahí menciona a una persona, a Eneas, que tenía 8 años de estar en cama y era paralítico. No registra la Biblia qué tipo de enfermedad este hombre tenía. Pero después menciona en el versículo 35 que le vieron todos los que estaban en Lida y en Sarón. Menciona otro nombre. Sarón es una zona que está en la llanura costera de Palestina, que se extiende paralela al mar Mediterráneo entre Jope, que es otra ciudad que se menciona, y el Monte Carmelo. En tiempos anteriores a Josué, quien introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, tenía su propio rey. Esa zona de ahí era un reinado, pero en la repatriación de los israelitas sobre esta tierra prometida se tomó posesión y se le asignó a la tribu de Manasés. Ahí en ese lugar hay una abundancia de flores, se da mucho
estas flores, y por eso sale aquel canto que se llama la rosa de Sarón, y es porque en esa zona de ahí se dan muchas flores. También tenemos una referencia en Cantares capítulo 2 versículo 1 acerca de las flores, debido a la fertilidad de los pastos y a una abundante ganadería que hay en esta zona. Sarón fue atendida por un funcionario especial del reinado de David. Usted puede ver eso en 1 de Crónicas 27:9. Después tenemos otra ciudad que es mencionada acá, que es Jope, como ustedes lo podían haber escuchado, ya lo habíamos leído un poco antes. Jope hoy día se llama Jaffa o Jaffa. En latín se escribía Jafo con PHO o Jope con doble P, pero es Jope en la Biblia. Hoy en día se llama Jaffa, así se le llama en este tiempo. La palabra Jope es griego antiguo, es una ciudad portuaria de Israel en la costa mediterránea y está situada inmediatamente al sur de Tel Aviv en estos tiempos modernos, con la cual forman una misma entidad municipal entre Tel Aviv, hoy día se llama Yafo, la escriben con YAFO, y Tel Aviv y Yafo son una sola municipalidad dentro del distrito de Tel Aviv, y se ubica en la llanura costera de Israel y está bañada por el mar Mediterráneo y es considerada uno de los puertos más antiguos del mundo. Su población también allá por el año 2010 se calculaba en 54,000 habitantes, de aquellos 74% son judíos y 26% árabes, la mayoría de los cuales residen en el barrio de Ahami. Jaffa entonces es famosa por su asociación con las historias bíblicas de Jonás, de Salomón y de Pedro, como lo estamos viendo el día de hoy. Bueno, otra cosa que tenemos que aclarar o estudiar primero para después empezar a encajar la historia es la palabra Dorcas. Dorcas es la persona a la que Pedro resucita. Dorcas significa gacela. En arameo se dice Tabita o Tabita. Esta era una cristiana caritativa que era originaria de Jope. Y nos damos cuenta que ella era famosa porque era tenía el don de poder dar, era dadivosa y también apoyaba mucho a las personas que estaban en necesidad. Y esta mujer, Dorcas, también llamada discípula en el Nuevo Testamento, es una de las pocas mujeres con esa característica de ser llamada discípula. Era una persona que tenía mucho liderazgo en la zona, y por eso cuando ella muere lo primero que hacen es enterarse de que está Pedro en la zona y entonces mandan corriendo a llamarla. Hay unas características bien importantes en el evento de la resurrección de esta mujer, que vamos a ver en el momento que estemos analizando verso a verso. Y por último tenemos en Jope, el apóstol se quedó en la casa de un cierto Simón, curtidor, decían. Bueno, Simón era una persona de la que no sabemos mucho, por eso dice cierto Simón, porque realmente no había mucha historia de quién era este hombre y no se había mencionado tanto en la escritura. Lo único que sabemos es que era curtidor, y el curtidor era un artesano que convertía las pieles de los animales, como ovejas, cerdos, camellos y toros, en diferentes obras como ropa, calzado, cinchos. Es lo que hoy en nuestro tiempo se llama un peletero o un talabartero, ¿verdad? El talabartero hace las cosas más pequeñas y el peletero hace una chaqueta o algo de cuero, un pantalón de cuero, cosas un poco más grandes. Entonces, el famoso curtidor de esta porción era un hombre que trabajaba el cuero. Bueno, vamos al análisis entonces, ya después de saber ubicados en el mapa a dónde estamos y qué era lo que estaba pasando. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos, es decir, a las personas convertidas que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. Y él entonces
lo visitó a Eneas y le dijo: Pedro, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Algo tan sencillo como eso, pero si ustedes recuerdan, esta no es la primera vez que Pedro sanaba a una persona. Él había llegado a la puerta llamada La Hermosa también junto con Juan, y cuando iban a entrar al templo había un hombre que había pasado toda su vida mendigando, y Pedro y Juan pasan al lado y le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pues aquí vemos la misma técnica. Llega y sin mucho preámbulo. Pedro no estaba tratando de demostrar o hacer un show, sino que solo llega, se para delante de Eneas y le dice estas palabras: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y le dijo, y enseguida se levantó este hombre, hizo caso por supuesto, y se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida, ya sabemos a dónde queda Lida, y en Sarón, ya sabemos a dónde queda Sarón, ya lo discutimos y de qué se tratan estas ciudades, los cuales se convirtieron al Señor. Los milagros que los apóstoles y los discípulos estaban ejecutando en aquel tiempo tenían un propósito divino. El propósito divino, aparte de beneficiar al sanado, que en este caso era Eneas, el propósito era dar testimonio del poder de Dios y que las personas creyeran y siguieran a Jesucristo. Es por eso que Pedro es bien claro cuando él dice: el Señor Jesucristo te sana. Estamos viendo, y si queremos aprender acerca de la iglesia antigua y de los primeros cristianos, es importante que lo aprendamos, porque hoy podemos ver a muchos líderes espirituales, a muchos líderes religiosos hacer grandes campañas de sanidad, pero no darle la gloria a Dios, que es el que sana realmente, ¿verdad? Y muchos lo hacen en una forma únicamente para levantar el rating, para tener más seguidores, o para que su nombre sea exaltado, o para que los contraten más, o para que les paguen más plata. Pero realmente el que va a sanar con un propósito de una conversión para los seres humanos es el Señor Jesucristo. Él es el que tiene el poder, y Pedro lo tenía sumamente claro. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hemos titulado este mensaje Actitudes que nos llevarán a crecer, y una de las actitudes que vemos acá en este punto es el hecho de poder observar los milagros que sucedan en otras personas. En este caso, el milagro le sucedió a Eneas. Probablemente el milagro no sea para mí, pero yo estoy viendo el poder de Dios manifestado en otras personas, en los milagros para otros, y de esa manera yo empiezo a crecer, empiezo a solidificar mi fe, porque veo que hay poder de Dios, y eso es a donde las personas tenemos que caminar. Por eso se convirtieron al Señor. Entonces después pasamos al versículo 36 y vemos cómo dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. ¿Qué había hecho esta mujer para merecer ese galardón de ser llamada discípula? Si ella vivía en este lugar que estaba tan cerca de Jerusalén, probablemente había visitado Jerusalén o había estado con Jesús en algún momento, había estado en algún evento que Jesús había desarrollado en su ciudad, o ella se había trasladado. No lo sabemos, no sabemos bien, pero esta mujer ha sido llamada discípula del Señor y de repente cae enferma. Aparte de eso, era reconocida en su ciudad como una persona que era muy buena. Es decir, ya esta persona había sido transformada por el poder de Dios. Había sido impactada por el amor de Jesucristo, y ella estaba impactando a través del amor de Jesús hacia su comunidad. Entonces, podemos analizar a Tabita o a Dorcas, como también se le menciona, desde dos puntos de vista, para que nosotros podamos tener las actitudes que nos lleven a crecer. La primera de ellas es que hubo en Dorcas un sincero deseo de que hubiese una transformación en su vida, y buscó fervientemente la manera de cambiar su vida, tanto así que fue llamada discípula de Jesús. Entonces hay una transformación interna en los seres humanos. Pero cuando hay una transformación interna, la palabra dice, en la epístola del apóstol Santiago,
que nuestra fe sin obras es muerta. No vamos nosotros a alcanzar la vida eterna a través de nuestras obras. Tiene que ser a través de nuestra fe. Nosotros alcanzaremos la vida eterna a través de nuestra fe, a través de poner en el Señor Jesucristo nuestra fe, un arrepentimiento profundo y la oportunidad de la vida eterna. Es lo que la Biblia dice. Pero a consecuencia de la fe y de la transformación que hace el Señor Jesucristo en nuestra vida, es cuando nosotros vamos a poder entonces tener una manifestación hacia los demás y podemos ayudar a otras personas a través de nuestras buenas obras. Creemos que Dorcas hacía esta configuración. Ella había sido llamada discípula de Cristo y ahora estaba dando frutos de ser discípula del Señor, no solo como una líder religiosa de la zona, sino también como una persona que ayudaba a su comunidad. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Rápido y claro. Después de lavada, por supuesto, es un protocolo que hay para los cadáveres en esa cultura, porque no se puede tocar un cadáver porque se declara inmundo. Eso es lo que dice la ley mosaica. Entonces había que hacer un protocolo con especias, había que usar aceites y cosas para preparar el cuerpo del fallecido antes de darle sepultura. Lo mismo hicieron con Jesús. Cuando Jesús lo bajaron de la cruz, lo prepararon de esa forma para irlo a poner en ese sepulcro del cual saldría vivo. Entonces dice que después de lavada la pusieron en una sala, que era como para velarla, digamos nosotros aquí en Occidente. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. No le estaban diciendo o pidiendo que resucitara a Dorcas, sino que solo le estaban diciendo: venite, porque la gente necesita consuelo, la gente necesita que tú vengas aquí con las palabras del Señor. Y de paso, tal vez allá muy adentro de su cerebro pensaron y dijeron: y tal vez de vez en cuando pudieses hacer un par de resurrecciones por aquí, si ustedes quieren y el Señor te manda. Entonces, oyendo Pedro que estaban ahí, los enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y Pedro, levantándose, dice, fue con ellos. Y estos arranques de Pedro ya no son como el Pedro anterior, ¿verdad? Antes de la unción del Espíritu Santo, Pedro era impulsivo y a veces no pensaba bien lo que hacía, pero en una situación como esta, Pedro no iba a ir a ese lugar si no era enviado por el Señor. Porque aunque Pedro hubiera querido ir a sanar a Dorcas con toda la buena intención de un ser humano, si Dios no hubiera querido que Dorcas resucitara, no resucita, por más esfuerzos que hubiera hecho Pedro. Si Dios le hubiera dicho a Pedro: no vas, Pedro hubiera dicho: lo siento mucho, no puedo ir, o hubiera puesto cualquier excusa. Pero no, él se levantó y fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala. Voy a leer esta porción y quiero que ustedes y yo podamos aprender como Pedro aprendió. Lo que estamos viendo, este evento, Pedro lo aprendió muy bien. Y dice: fue con ellos y llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando. Había gente llorando, había gente haciendo ruido, había gente que estaba ahí. Hay una palabra que se usa en la cultura hebrea, que son las plañideras o las lloronas, que se contrataban para que llegaran a llorar, para que llegaran a cantar, para que llegaran a sufrir a las velas y a las sepulturas. Entonces probablemente les estaban pagando a algunas personas para que estuvieran ahí llorando. Pero habían unas viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Probablemente ellas sí estaban llorando de verdad y no eran pagadas, porque estaban mostrando algo que esta mujer les había regalado. Entonces, sacando a todos, vino Pedro y les dijo: todo fuera de este lugar. Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Importantísimo. ¿Qué actitudes nos llevan a crecer? Estar en medio de la voluntad de Dios, cumpliendo su voluntad y estando en contacto con el Señor.
Y después dice, después del punto y coma, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Y entonces, llamando a los santos y a las viudas, se las presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Por supuesto, ¿cómo no va a ser notorio si está resucitando a una fallecida? Y muchos creyeron en el Señor. Ahí estamos una vez más viendo el propósito del milagro de Dios. Le tengo una noticia. Dorcas falleció después. Dorcas murió. Si Dorcas no hubiera muerto, Dorcas viviera en algún lugar ahorita y la pudiéramos visitar. Pero no es así. El Señor la resucitó y le dio un poco más de vida. Es igual que Lázaro. El Señor Jesús resucitó a Lázaro y le dio un poco más de vida, pero Lázaro eventualmente falleció otra vez. Y Dorcas eventualmente falleció otra vez, si no pudiésemos irnos a visitar. Pero el propósito de extender la vida de Lázaro y extender la vida de Dorcas era para que la gente viera el poder de Dios y muchos creyeran en el Señor. Ese era el propósito. Estaba bendiciendo a la gente que estaba sufriendo por la muerte de esta mujer, pero también estaba tocando el corazón de los incrédulos. Esto tenía un motivo. Entonces esas actitudes de servir a Cristo para su gloria también nos llevarán a nosotros a crecer. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope. Dice Pedro, bueno, aprovechando que ya estoy aquí, me voy a quedar unos días por acá haciendo la obra del Señor. Ahora, quiero comparar esta escena bíblica en donde llega Pedro y están las viudas llorando y Pedro saca a todo el mundo. Quiero que usted me acompañe ahí en su Biblia a Marcos capítulo 5, versículo 40. Marcos capítulo 5, sí, Marcos 5:40. Esta historia también ustedes la pueden encontrar en Mateo y en Lucas. En los tres evangelios está la historia de cómo resucitan el Señor resucita a la hija de Jairo. Usted lo puede ver, Marcos 5:40. Pero vean la comparación de los dos eventos. Y se burlaban de él. ¿Quién se burlaban de él? Las plañideras, las lloronas y toda la gente que estaba alrededor se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, Jesucristo entró para orar por la hija de Jairo. Estaban las plañideras y todos los que estaban velando la muerta, y él los sacó a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. En las otras versiones de los evangelios, en Lucas o en Mateo, usted se va a dar cuenta que Pedro estuvo ahí. Pedro y Juan fueron uno de los pocos que entraron a esa reunión. Por eso dice, y los que estaban con él. Aquí el apóstol Marcos no registra los nombres, pero si lee los otros dos evangelios en los textos paralelos, se va a dar cuenta que Pedro estuvo ahí. Entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Tomó la mano y le dijo, levántate. Talita Cumi son dos términos arameos que el Señor Jesucristo le menciona a esta niña, y con esa palabra la niña se levanta. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Vea usted entonces cómo comparamos Marcos 5:40 con Hechos 9:40, que es la historia que estamos analizando. Y dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Pedro había aprendido bien lo que había visto del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entendemos cuál era el rol de Jesús y hacemos lo que hace Jesús en obediencia, veremos milagros de Dios, y por eso son actitudes que nos llevarán a crecer. Dios Todopoderoso sabe lo que hace. Así que me pareció súper interesante ver cómo Pedro replicaba con la misma autoridad lo que Jesús había hecho. Pero ¿esto de dónde sale?
¿Esto de dónde viene? Bueno, si nosotros retrocedemos un poco en el Evangelio y nos vamos al Evangelio según San Juan capítulo 14, hay un último discurso que el Señor Jesús le da a sus discípulos, empezando desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Ahí está el último gran discurso del Señor Jesús a sus apóstoles. Se reúne con ellos. Es lo que también hemos escuchado que le llaman la última cena. Ellos están reunidos en la última cena. Aunque Juan no lo describe de esa forma, ellos se reúnen en el aposento y tienen esta última cena, que era la cena de la Pascua. Y ahí estaban reunidos los 12 discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, el cual lo iba a entregar, después el que iba a traicionar al Señor. Pero Judas solo estuvo la primera parte de la cena. Se siente hasta en la lectura de Juan capítulo 13 un ambiente algo incómodo cuando Judas está ahí, pero inmediatamente después Judas se va de la reunión. El Señor le pasa un bocado de pan y el Señor dice: con este bocado activamos a Satanás para que eche a andar su plan. O sea que el que le dio permiso de hacerlo fue el mismo Jesús, que tenía ya el convencimiento de que las cosas tenían que suceder. Y después se levanta Judas y se va. Entonces el Señor, ya con más tranquilidad, le quedaron 11 apóstoles, a esos 11 les da un gran discurso. Entre el discurso que les da, en Juan 14:12 les dice lo siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese es el discurso a sus 11 apóstoles, y ahí está Pedro. Después, al final del Evangelio según San Marcos capítulo 16, vea lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Todo esto ellos estaban escuchándolo, ellos sabían que podía pasar. Después, en Hechos capítulo 5, está un poco antes de lo que nosotros estamos escudriñando hoy, que es Hechos capítulo 9, pero en Hechos 5:12 vemos lo siguiente, y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué quiere decir esto? Que la promesa de Jesús en Juan 14, la promesa de Jesús en Marcos 16, se estaba cumpliendo en Hechos 5, y lo que Pedro vio se cumple en Hechos 9. De esa manera nos damos cuenta que las actitudes de fe hacia el poder evidenciado de Jesús en nuestra vida nos va a hacer participar de esto y nos va a hacer crecer en la fe, ayudar a las personas y encontrar también cuáles son las virtudes que surgen del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros. Jesús lo promoverá y abrirá nuevas puertas en el servicio y en el ministerio para que nosotros veamos las virtudes desarrolladas en nuestra vida y podamos ayudar a otras personas a lograrlo. Entonces, después de hacer este análisis y de poder encontrar entre líneas en la Biblia estas actitudes que nos llevan a crecer en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, nos damos cuenta de la importancia que hay de poner una atención clara en la Biblia. La iglesia que se moviliza entonces hace crecer el reino de Dios. Las áreas de crecimiento vemos que empezaron a ensanchar. El Señor dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8: y me seréis y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya el pueblo de Dios estaba expandiendo, ya no estaban únicamente en Jerusalén, reciben el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y empiezan a caminar. Ya iban por Jope, ya iban por Silo, ya iban por Lida, ya estaban haciendo más ancho el rango de acción. Hechos capítulo 8 versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ya estaban abriendo el espectro
de la predicación de la palabra. La obediencia a los propósitos del reino de Dios se van a cumplir. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dijo el Señor en Marcos 16:15. Era el amor al romper las barreras del orgullo étnico, social y las fronteras, es parte del crecimiento. En la gracia o dependencia del favor de Dios es parte del crecimiento. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Quién escribe esto? El apóstol Pedro en su segunda epístola. ¿Por qué? Porque este hombre vivió esto, lo vivió en carne propia y nunca se jactó ni nunca dijo: yo soy el que sana, acérquense a mí porque yo les voy a brindar sanidad o les puedo resucitar su pariente que tienen por ahí muerto, sino que él siempre entendió que era la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Había influencia del evangelio en aquel tiempo y eso estaba produciendo resultados. Encuentran la oportunidad de predicar el evangelio a todas las personas, a los abandonados, a los marginados, pero también a los que tienen oportunidades, a aquellos que viven una vida cómoda, a aquellos que tienen prosperidad. Comprenden su función misionera, cada uno comprende su función, comprende la capacitación y el desarrollo comprende la necesidad que hay en la capacitación y desarrollo de nuevas personas que puedan salir y compartir la palabra. La iglesia, con sensibilidad por el dolor ajeno, hará que el evangelio se extienda. Entonces, estas son otras cosas que nos hacen crecer. La iglesia movilizándose, la iglesia que en verdad va a tener fe en el Señor Jesús, la iglesia que con sensibilidad y dolor ajeno hará que el evangelio se extienda. El ejemplo de la vida del ministerio de Jesús, el llamado de Dios a ser sensibles al dolor ajeno, la enfermedad y la oportunidad que encontramos en la enfermedad para que Dios haga sanidades. La sanidad divina es un acto de la misericordia de Dios. Salmos 6:1 dice la palabra de Dios: Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Era una manera común de poder ir a la presencia de Dios, a pedirle sanidad divina en su cuerpo. Pero eso se cumple en Cristo Jesús. Isaías 53 lo profetiza. Isaías 53 del 4 al 5: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es el trabajo de Jesús. Eso es lo que él hizo. Él lo hace, no nosotros. Él lo hace. Nosotros nada más estamos puestos al servicio de Dios para que a través de nosotros, algunas veces el Señor pueda hacerlo como lo hizo con Pedro. Esa sensibilidad que puso en el corazón de Pedro de poder cuidar y sanar a los enfermos. Hay una importancia en el apoyo mutuo a las personas. Hay un sufrimiento en el corazón de los cristianos cuando vemos que otros sufren. Hay ese tiempo de compañía cuando nosotros vemos que otros sufren. Hay que estar con ellos. La declaración de la verdad de Jesús, vemos cómo se manifiesta cuando sana. Y sana porque otros se convierten, como lo estábamos explicando hace un rato. Hay resultados en esa sanidad divina que Dios quiere manifestar. Por supuesto, se quita el sufrimiento de la persona. Hay testimonio para otros y hay conversión en los corazones. La iglesia cuya fe está en Jesús conquista lo imposible. Hasta una resurrección hicieron estos hombres acá. Pero cuando nosotros tenemos ese deseo de poder servir a Cristo y que tenemos nuestra fe en el Jesús, en el verdadero, en el resucitado, conquistamos lo que parece imposible para otros. La fe de estos discípulos era un ejemplo. Se muestra en el amor al servicio a Dios, en beneficio a la extensión del reino de Dios, en beneficio hacia los demás. Entonces vemos que esta fe
del apóstol Pedro en Cristo Jesús es manifiesta. ¿Por qué? Porque él recordó, entendió y abrazó en su corazón que Jesucristo es el Todopoderoso, que es el dador de la vida, que es el Mesías redentor de la humanidad, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Hebreos capítulo 7, versículo 22 nos lo recuerda. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No se cambia, no se acaba, no se termina. Sigue siendo Jesucristo vivo y resucitado, el Dios Todopoderoso. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuáles son los resultados de esto entonces? Los milagros, por supuesto, las sanidades, la resurrección, la consolación para las viudas, la fe en Jesús para salvación de los pueblos. Así que es importante que nosotros comprendamos la importancia que hay en las actitudes que tenemos hacia el servicio y a las manifestaciones gloriosas del Señor. Si usted quiere creer en Jesús como Salvador, si usted quiere creer en este Jesús, en Dios Todopoderoso que vino al mundo a dar su vida por usted, le invito a que entregue su vida a Él a través de la fe. Y eso se logra con una sencilla oración que puede transformar el resto de su vida. Le invito a hacer esa oración. El que va a transformar su vida es Dios. El que va a transformar su vida es el Señor. Él le va a perdonar los pecados y le va a asegurar la vida eterna. Nadie en este mundo puede darle eso excepto Él. Lo único que podemos hacer con usted es orar. Así que le pido que ahí donde está, ore conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que he cometido pecados y he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que tú eres Dios que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad. Toca mi vida y que me gobierne tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estamos muy contentos. Busque una iglesia bíblica en donde congregarse para seguir creciendo en la fe. Terminamos nuestro estudio con una oración. Dios Todopoderoso, tu nombre ha sido exaltado. Tu nombre ha sido glorificado. Señor, todo el reconocimiento y la alabanza sea para ti. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido y ver cómo la iglesia califica para poder también ser parte de los ministerios, del servicio a Dios y de la ayuda a los demás. Señor, manifiéstate a través de nosotros para que otras personas crean, para aquellos que están viendo para otro lado, para aquellos, Señor, que están enfocados en otra cosa. Ayúdanos, Señor, a ser portadores del mensaje maravilloso del Evangelio del amor de Cristo. Señor, ayuda a aquellos que están pasando una situación difícil, aquellos que están luchando con alguna prueba en sus vidas, cualquiera que ésta sea, Señor. Ayuda a aquel que está luchando con problemas económicos, aquel, Señor, que está luchando con sus hijos rebeldes, aquel o aquella que está luchando con su matrimonio, que está resquebrajado, aquellos que luchan con el insomnio, aquellos que luchan, Señor, con la depresión, con la soledad, con la tristeza profunda. Ayúdalos, Padre, sácalos adelante, Señor. Llega hasta donde ellos y manifiesta tu poder y tu gracia para sacarlos de las circunstancias difíciles. Ayuda a aquellos que están luchando con problemas de salud, dolores intensos en su cuerpo, Señor. Ayúdalos también manifestando tu gracia sobre ellos. Te damos gracias por tener esta oportunidad, Señor, de poder orar los unos por los otros y de poder compartir tu palabra. Entramos, Señor, en este tiempo con la esperanza de poder aprender de ti, y así lo hemos hecho. Estamos muy agradecidos por eso, Señor. Y te damos gracias por permitirnos servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.